¿Cómo están? Muy buenas noches. Les presento a Isabel Pla, vicepresidenta de la UDI, Claudio Fuentes, profesor de Ciencia Política de la UDP. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Con ellos vamos a conversar y vamos a seguir analizando en fondo la parte de cuánto influyó o cuánto influiría, ¿no es cierto?, en el voto, el comportamiento de los convencionales, pero ya más bien de lo numérico pasar al tema más político. Podríamos, para evaluar a los convencionales, volver a hablar de Rojas Vade, volver a hablar del señor que votó de la ducha, pero la verdad que yo quiero ir algo más profundo. Me interesa mucho más hablar del tono que tuvo la convención, porque se ha descrito como un tono adversarial, partisano, excluyente, donde en el fondo mucha gente se atrincheró en causas individuales, en desmedro, ¿no?, de quizás buscar algo más nacional, más general. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente esto es general, no es todos los convencionales, obviamente. Isabel. Bueno, yo creo que ya que estamos hablando de encuestas, de acuerdo a la encuesta Data Influye que conocimos esta semana, ¿verdad?, la mayor parte de las personas que ya han decidido su voto lo han hecho, 69% lo han hecho por razones de fondo. O sea, creo que también se ha tratado de construir una caricatura de que los que votan de una manera o de otra lo hacen solamente por lo que vieron en la televisión o el conocimiento que tuvieron del comportamiento de los convencionales. Es un elemento muy importante, pero lo es siempre en todos los procesos políticos, no solamente en el proceso constitucional, en este proceso constitucional, sino que siempre. Yo te preguntaría, hagamos una encuesta, ¿cuántos electores el día de la elección presidencial se han leído el programa de gobierno, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, dicho eso, por supuesto que la forma sí tiene una importancia en el fondo también. Para empezar, los impulsores de este proceso siempre pusieron mucho énfasis en la forma. Queremos hacer esto de una forma distinta como se ha hecho política hasta ahora. Y en segundo lugar, también la forma expresa el espíritu con el que tú llegas a construir algo. Y creo que en ese sentido la carta de la centroizquierda, conocida esta semana, de figuras de la centroizquierda, es la carta que mejor ha recogido ese tema cuando dice, ¿verdad?, que también hay aspectos de forma que influyen especialmente aquellos que fueron el tono excluyente desde el principio. Claudio, ¿se pudo hacer política de una manera diferente en la convención o no? A ver, yo creo que pasó por etapas. Yo creo que la primera... A ver, este es un proceso novedoso, único en la historia de Chile, y por lo tanto tenía ciertas particularidades y ciertos riesgos que fueron aprendiendo a conocerse en los primeros meses. Creo que la escritura del reglamento fue una primera etapa y sobre todo la etapa final. Por lo tanto, yo creo que es una caricatura el pensarlo solo Rojas Vade, solo la ducha, etcétera, porque hubo una dinámica interna mucho más rica y más compleja, de acuerdos, de negociaciones. Te pongo dos ejemplos. Uno, la Comisión de Gobierno Regional, en donde se hicieron grandes acuerdos transversales y que fue destacado por incluso gente de derecha que al final se sacaban fotos, se abrazaban. O sea, ¿tú no crees que hubo esa exclusión deliberada de la derecha que han denunciado, no solamente la derecha, sino que, por ejemplo, también lo denunciaba la propia izquierda? Hubo aspectos en donde sí se cruzaron el cerco. De hecho, en términos de votaciones, hubo el porcentaje de votación no llegó a los 103, sino que llegó a 117 como promedio de votación, al 80%, es decir, alguna gente de derecha concurrió en temas relevantes a votar, por ejemplo, en derechos fundamentales. No, si la gente de derecha concurrió, si el tema es si la gente de izquierda concurrió a las propuestas que ponía la derecha. Ahora, yo creo que ahí hubo un problema, a mi juicio, estratégicamente y políticamente. Algunos grupos de izquierda no estaban dispuestos a cruzar el cerco para el otro lado y escuchar a ciertos grupos moderados de derecha que lanzaron signos, y eso yo creo que fue un problema para el diálogo. Sin embargo, ¿sí?, al final, el tema de los plenos versus las comisiones, ahí se notó un cambio de actitud, y eso yo creo que llegó muy tarde. Fue entre marzo y mayo aproximadamente cuando empieza a moderarse el texto constitucional. Y eso fue al final. Antes tengo que decir algo a ti, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que, claro, la derecha tuvo poca representación, pero también es responsabilidad de la derecha, de cómo manejaron la elección, etcétera, ¿o no? No, pero es que, a ver, nosotros estamos partiendo de una convención que tuvo una mayoría que fue consistentemente de izquierda, ¿verdad? Hemos analizado en muchos paneles las razones por las cuales hubo ese resultado. Sí. Eso por una parte. Segundo,
Tiene razón Claudio, desde junio hay un cambio. ¿Qué pasa en junio? En junio ya había muchas encuestas, ¿cierto?, que mostraban también una energía en el rechazo y obviamente, ¿verdad?, las personas más influyentes de la convención, de la izquierda de la convención, lo tienen claro y termina, tanto así que no solamente hay otro comportamiento, sino que termina en la ceremonia de cierre, una ceremonia que se canta el himno nacional cuando empieza y cuando termina, algo que, ¿verdad?, ha sido observado justamente porque es distinto al comportamiento. Ahora, yo creo que en las formas hay que distinguir formas que son que tienen incidencia en el fondo de aquellas que son más anecdóticas, como el voto en la ducha, pero hay otras que son de fondo. Yo creo que hay varias que tienen que ver con eso. La ceremonia de instalación es una ceremonia que dejó una huella bastante profunda en la opinión pública y en un sector importante del país. Por ejemplo, cuando se acalla a los niños cantando el himno nacional, no es un aspecto cualquiera, no es anecdótico, es muy importante porque expresa también una voluntad en una mayoría que está en ese espacio de desprecio a un emblema patria. Pero otra cosa mucho más de fondo todavía, el desprecio a la evidencia. Creo que lo más emblemático en ese sentido es, ¿verdad?, la no audiencia, el no recibir al Colegio de Ingenieros, que ha sido el caso más emblemático. Pero hay otros grupos de especialistas, de expertos que querían tenían una visión constitucional respecto a su especialidad y que era muy importante, y eso también fue una constante, especialmente en el trabajo en las comisiones. Sí. Mira, siguiendo la misma línea, hay una entrevista súper interesante que salió hace 2 semanas a Raúl Celis, que es un convencional de Renovación Nacional, sí. Y él lo que dice, y súper interesante, dice cuál es uno de los problemas, porque siempre decimos la izquierda es la que no hablaba. Él dice, uno de los problemas fue que parte de la derecha tampoco estuvo dispuesta desde el principio a dialogar, fue a rechazar una parte, no todas. Hubo un segmento que hizo signos muy concretos. La carta de Hernán Larraín con otro grupo, que fueron 16, que firmaron y que dijeron queremos reconocer a los pueblos indígenas y pedimos perdón. Fue un momento que fue un intento de esa derecha más dialogante de moverse y dialogar. El bullying no fue solamente para la derecha, también hubo sectores del socialismo, por ejemplo, que también le hicieron una cantidad de bullying, por ejemplo, por no apoyar, me acuerdo yo, cuando fue lo de la votación de la Comisión de Medio Ambiente, con funas, o sea, hubo un método de trabajo es que no había, la funa, muy desagradable. Pero mira, Claudio, pero no son todos los actores. Claudio, yo creo que hubo un sector, por ejemplo, el Partido Socialista, creo yo, que yo no soy militante en todo caso, que fue muy relevante en tender puentes. Entonces, creo yo no estoy diciendo que acá... Pero les decían que eran amarillos. Pero que, Mónica, bueno, mira, es que hay un punto bien importante a rescatar. Esto no es derecha o izquierda. Creo que había un sector mayoritario. Primero, las mayorías son las que tienen mayor responsabilidad. Una mayoría de izquierdas, con varias izquierdas, ¿verdad?, que conformaban esta mayoría, y una derecha que no tenía ni siquiera el tercio con el propósito ni de incorporar algo, ni de vetar algo. ¿Ya? Pero espérate un poquito, también hay varias derechas, obviamente que había derechas, pero varias derechas sin ninguna influencia concreta y efectiva en la convención. Eso sí, por una parte. Hablamos de forma, por ejemplo, los garabatos de Teresa Marinovich tampoco aportaron. Oye, total, ningún aporte, pero por eso te digo que hay que distinguir aquella forma anecdótica de aquellos aspectos de forma que son de fondo. Las mayorías tienen mucha más responsabilidad, por supuesto, pero además esto no tiene que ver tanto con derecha e izquierda, sino con un sector democrático de izquierda y de derecha que tiene una mirada diferente, deliberante y con otra actitud, ¿verdad? Y en ese sentido creo que la izquierda dominante fue la que ocasionó o la que no tuvo el liderazgo de plantear esa deliberación. Muchos convencionales, yo he escuchado a Garín, a Andrés Cruz, a otros convencionales que son de izquierda, para no nombrarte a los de derecha, esto no tiene que ver con eso, muchas veces reclamaron que en las comisiones no era posible, por ejemplo, entrar a deliberar aspectos que eran muy importantes. Y creo, y reitero, el tema de la exclusión de organizaciones de la sociedad civil que tienen una voz importante, o gremios, como reitero el caso del Colegio de Ingenieros, que es el que más hemos conocido, pero hay otros, ¿verdad?, que tienen que ver con una forma de deliberación que tiene una incidencia, por supuesto, en el fondo. Claudio. Ahora, yo creo que al final del día, la evaluación final, a mi juicio, va a estar en el texto más que en la forma. ¿Por qué? Porque viene una campaña electoral, vienen 2 meses en donde el centro de atención va a estar en que a la gente, a la ciudadanía, se le va a instalar el debate de ¿usted quiere mantener el statu quo con la Constitución actual o quiere
partir de la base de este nuevo acuerdo constitucional que es la nueva Constitución. Creo que el debate, de hecho, ya en redes sociales, etcétera, se está orientando hacia ¿quiere plurinacionalidad o no quiere plurinacionalidad? ¿Quiere derechos sociales o no quiere? El presidente Lago que dice que la gente no le gusta ni la Constitución que está ni la que propone. Pero la misma Carta de Lagos lo que hace es colocar temas, es colocar, decir, a mí no me gusta esto. Y por lo tanto, creo yo que ahora va a depender mucho del tipo de campaña que desarrolle el apruebo y el rechazo. El rechazo partió en enero su campaña, eso fue muy claramente establecido en los análisis de redes sociales, donde coloca ciertos temas y fue muy inteligente en términos de colocó los miedos de la ciudadanía respecto de lo que se venía aprobando. Va a depender mucho del apruebo, de que coloque efectivamente, como Cristian planteaba, los temas centrales que movilizan a este nuevo pacto constitucional. Muy bien, muchas gracias Claudio Fuentes, Isabel Pla por acompañarnos esta noche.